Jiba. Chicos, buenas tardes. Bienvenidos a nuestra cocina y bienvenidos a Cooking Jiba. Estamos aquí hoy para hacer, por segunda vez. Estamos grabando dos recetas hoy, es muy divertido porque ves una caña entre tiramisú y sobrasada de tomate, sobrasada vegana, pues así vamos. Vamos a hacer ¿cómo se llamaba? Galette. Una receta que ha visto Dani por ahí, una tarta tipo una quiche típica francesa, y la vamos a cubrir con una sobrasada vegana. Vale, esto no me gusta mucho, yo prefiero dar nombres más naturales de las cosas, que estar buscando alternativas para convencer a la gente que coma algo que no es carne. Pues vamos a hacer una crema de tomate seco y pimentón ahumado, que nos va a dar un sabor muy parecido al de una sobrasada y la textura también. Así que, ¿qué es lo que vamos a necesitar? Tenemos 200 gramos de tomate seco, lo he comprado seco, lo he hidratado, he dejado hora y media hidratando, estaba muy seco todavía, le he dado un golpe de 3-4 minutos hirviendo en agua para que se ablandara. Luego os explico cómo sacar la pulpa. Tenemos aquí 200 gramos de harina de garbanzo, 200 gramos de harina de trigo, porque vamos a hacer dos tartas más o menos así de grande, porque vamos a comer después cuando las tengamos listas. Necesitaremos también un calabacín para poner por encima. He comprado esta mañana los camagrocs, que no sé cómo se llama eso en castellano y en portugués mucho menos. Entonces vamos a llamarlos camagrocs, son las setas típicas que hay por aquí, me imagino que en muchas partes de la península ibérica. En Euskadi se llaman, creo que son chichahuares, creo que son estos, o son los rebozuelos que son los chichahuares, ya no me acuerdo. Pero bueno, camagrocs, un poco de tomate cherry, un poco de oliva, alcaparras, pimentón dulce, albahaca, 400 gramos de agua y aquí son más o menos 150 mililitros de aceite, son 12 cucharas soperas, que creo que debe ser unos 140-150 mililitros de aceite. Y tenemos aquí cocinándose una patata, una lisa, de más o menos 150 gramos, que es para acabar de ligar la textura de la sobrasada vegana. Vamos a empezar, señoritos. Vamos a empezar eso de aquí. El tomate está, como veis aquí, tengo aquí ya un poco de la pulpa de uno que he sacado. Lo que queremos es eso, eliminar la piel del tomate. Pues con una cucharita sopera o una cucharita de té, como os vaya mejor, intentar sacar la pulpa, eliminando el máximo posible de piel, porque la piel tiene una textura menos agradable al masticarse. Y voy a hacer como yema. Mientras voy haciendo eso de aquí, vosotros pasaros ahí abajo y suscribiros al canal si no lo habéis hecho todavía, dejar vuestros comentarios, vuestros likes y pensar en compartirnos en las redes sociales, que así nos ayudaréis un montón. Es gratis, lo sabéis, no tenéis que pagar para estar suscritos al canal. Entonces sigo con eso de aquí y cuando acabemos pasamos al siguiente paso. Nos ha costado, pero hemos conseguido sacar toda la piel de los tomates. La patata que teníamos hirviendo ya está hecha y fría. Una patata que pesaba más o menos 180-190 gramos. Vamos a ponerle un toquecito que sí va a dar el sabor de sobrasada, porque la verdad es la grasa del cerdo y el pimentón dulce que nos hace tener el sabor que tanto nos gusta en una sobrasada, al que le gusta, claro. Y ahora vamos a triturar eso, más o menos, y conseguir una pasta, una crema espesa, más bien seca. Eso está aquí. Vamos a añadir un poquito de sal para que acabe de ligar, una cucharita de
una cuchara de té de pimentón dulce. Ya está. Hemos conseguido esa textura que luego lo vamos a echar por encima de la pizza, de la tarta que vamos a hacer, y se acabará de secar. Ya veréis que da un saborcito súper bueno. Vamos a hacer la masa. Entonces dejaremos la sobrasada ahí apartada. Está quedando con un sabor de verdad súper rico, súper bueno. La masa, algo muy sencillo. Vamos a tamizar un poco, tamizar las harinas para que no queden grumos. Los dos, trigo y garbanzos. Aquí, que quede muy fino, que no haya peligro de que queden puntos secos más difíciles de deshacer después, pero es tan sencillo como eso. Grumos que quedan los deshacemos. Ahora le vamos a echar un puñado de sal, más o menos media cuchara sopera. Luego comprobamos si hace falta un poco más y con las manos vamos echando agua, vamos echando aceite. El aceite lo podemos añadir todo de una vez, y ahora vamos a trabajar eso para conseguir una bola de masa firme que se puede estirar con el rollo de cocina. Habíamos calculado mal la cantidad de agua, hemos puesto casi el doble de lo que necesitábamos, entonces la verdad hemos puesto 200 gramos de agua y con eso ya hemos logrado la masa que queremos. Como veis, es bonita, muy bonita, aún está un poco pegajosa. Vamos a pasar a trabajar encima de la piedra, a la cual le vamos a echar un poquito de harina para que se pueda trabajar mejor, para acabar de igualarla aquí, para que acabe que podamos sobarla un poco más, y entonces la dejaremos reposar un poquito y luego haremos nuestro, ¿cómo se llama? Galette. Que es una masa que Dani ha visto y estamos improvisando la masa, pero la idea es súper buena. Ya veréis qué bonita queda. Entonces, ya tenemos aquí nuestros tomatitos cortados, el calabacín cortado también, los camarones tenemos aquí cerca, porque vamos a pasar ahora a montar nuestros galettes, porque hay hambre, tenemos mucha hambre. Vamos a estirarlo bien, vamos a usar el rulito, intentar que eso coja una forma más o menos redonda. Mira, yo pensaba que esta masa necesitaría un poco de harina en la superficie, pero parece que no, que está quedando perfecta. Si es que no se me va a enganchar por debajo, ¿qué podría pasar? Pero no pasa nada. No tengáis miedo de hacer masa, que no es ningún gran misterio. Nada. Las masas son súper fáciles, súper sencillas de hacer, es lo más básico de la historia de la gastronomía. Harina, agua y aceite o mantequilla y sal, y ya está. Como eso se despega, ¿veis? Lo he dicho, se despega fácil. Vamos a estirar un poco más hacia aquí, y deslizamos aquí con la forma más o menos redonda. No tiene que quedar perfecta, porque la vamos a poner en una bandeja con papel de horno abajo para que no se nos enganche. Como es una masa seca así, puede ser que no enganche dependiendo de la superficie de la bandeja de horno que tengáis. Yo prefiero no arriesgarme. Vamos entonces, aquí estiramos la sobrasada vegana, una sobrasada que la verdad es un puré de tomate seco con patata,
y pimentón dulce, que tiene una textura bastante parecida a una crema de sobrasada y el sabor que le da el pimentón dulce, que es muy parecido, nos da mucho sabor de una sobrasada. Vamos a poner. Y sobrasada, si no lo conocéis, es un embutido típico de Mallorca, es de las Islas Canarias, Canarias Baleares, súper bueno. Aquí ponemos también un poquito de calabacín, cortados así en rodajitas, que nos añade un poco más de verdura a nuestra galette. Vamos a poner primero los camagrocs, que darán este gusto a bosque súper bueno, que se utiliza mucho en Cataluña y por aquí, por la península ibérica, mezclar setas con carne de cerdo y de verdad el sabor es impresionantemente bueno. Aquí vamos, añadimos unas hojitas de albahaca aquí para dar un poco más de aroma, un poco más de color. Vamos a poner también unas olivitas negras aragonesas que están divinas. Y ahora al final lo que hacemos es darle la vuelta a la masa para que cierre los bordes y de una forma un poco más bonita a nuestra base. Aquí vamos cerrando bien. Como veis, no hace falta estar redonda, perfecta. No hay por qué. Este aspecto de cosas hechas en casa, a mano, es súper bonito. Ahora, así como está, lo metemos en el horno a 180 grados, más o menos unos 15 o 20 minutos, para que, sobre todo para esta masa de los bordes, que esté bien hecha. Vamos. Ya lo tenemos. Aquí nuestra galette. Tenemos aquí. Está lista. Está espectacular, súper bonita. Huele riquísimo, delicioso. Y ha llegado el momento. Ya viene el señorito a probar y decirme qué es lo que le parece nuestra galette. Una fusión de Giba y Dani para hacer un plato. Pues genial, vamos progresando. Vamos, señorzinho, ven aquí, ven aquí, ven aquí, ven aquí. Primera fusión y ha sido una fusión espectacular. Súper, ¿no? ¿Verdad? Sí. Estábamos como faltos de ideas, entonces nos estuvimos hablando qué hacemos y ha salido Eso de aquí. una galette que es una pizza con sobrasada vegana. Con sobrasada vegana. Esto es. ¿Haces el honor? Va, tira. Bendiciones y buenas noches. Se corta perfectamente. Súper fácil. No podemos llamar pizza porque no es una pizza, pero tiene su puntito. Igualmente faltarían las alcaparritas Sí. que están aquí, que le dan un toque así muy dulce, muy salado, Sí. que se parecen a las anchoas. La gente que coméis carne y pescado, pues eso. Y si lo queréis sustituir las anchoas, pues ponéis alcaparras. Esto es. O si queréis poner anchoas, Pues al ponéis gusto de cada anchoas. uno, al gusto de cada uno. Eso es. Esto es. Venga, para adentro. Increíble. Buenísimo. Buenísimo. Es que he probado la sobrasada antes. Le meté la quinoa a la pizza y por favor, o sea, es que el sabor es típico de una sobrasada. Una sobrasada, ¿no? Sobrasada. Muy buena. O sea, que si eres vegano, te vas a hacer vegano
y tienes miedo de perder la sobrasada, pon esta. Cuando ya está. Que es una fantasía y es súper fácil de hacer. O si quieres probar con algún día comer alguna cosa, un día por semana que quieres probar, no comer proteínas animales, comer otras cosas, solo verduras, pues aquí tenemos una idea más. No puedo parar de comer. Sí, antes que nos vayamos, que ya estamos acabando, por favor, si no lo habéis hecho todavía, suscripciones, likes, comentarios, compartir en vuestras redes sociales y así nos ayudaréis Compartirnos por ahí, por favor, que vaya rulando. y que nos motivaréis a seguir trabajando con lo que estamos haciendo, ¿vale? Acordaos también que el camino hacia el corazón pasa por el pasa por el estómago. estómago. Un beso muy grande a todos. Hasta luego, cada huevo. Nos vamos ya, que llevamos un día. Cooking Vamos a comer Gila. ahora, ¿no? Claro.